Muy buena noche, que Dios te bendiga una vez más. Te saluda tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino, simplemente siervo de Jesucristo, nada más de ahí. De tu programa El Hombre y la Biblia. El Hombre y la Biblia es un programa de Dios para bendecir tu familia, bendecir tu casa y bendecir todo tu entorno. Que Dios te bendiga más. En este tu programa El Hombre y la Biblia damos inicio hoy a la serie titulada El Ayuno. El ayuno está establecido en la Biblia, en muchísimos textos bíblicos, pero este es un ayuno diferente. Este es el ayuno que cambia. Está indicado el ayuno del que estamos tratando en esta serie para personas que confían en el Espíritu Santo. Tienen como objetivo que la persona observen el ayuno con relación al fruto de las carnes. Ese es el objetivo principal. Que las personas estén pendientes del ayuno con relación al fruto de las carnes que se está desarrollando. Siempre la persona conoce, después que viene a Jesucristo, los frutos de las carnes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidia, herejía, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes. Son 22 frutos de las carnes. Entonces, el objetivo de esta serie titulada El ayuno que cambia, el ayuno que cambia tu vida. El objetivo es sencillo: que la persona siempre recuerde el ayuno frente al fruto de la carne que se está desarrollando. Trae como mensaje: toda persona nace sin lealtad. Toda persona nace sin lealtad para que pueda ser libre del pecado. Toda persona nace sin lealtad para que pueda ser libre del pecado. Una persona leal al pecado no puede ser libre del pecado. Una persona leal al pecado no puede ser libre al pecado. Es como si tuviéramos un perro. Educo a un perro. Ese perro, porque es leal, nunca en su vida va a ser libre de mí. ¿Qué acontece? Que Dios tuvo que hacer al hombre sin lealtad para que pueda ser libre del pecado, porque Satanás ha sido engañador desde el principio. La Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Satanás es el que siempre ha estado engañando a la humanidad. Entonces, Dios sabe que Satanás es el padre de mentira. Dios sabe que Satanás vive engañando, no se para de engañar. Entonces, por eso Dios creó a Adán y creó a Eva sin ningún tipo de lealtad, sin ninguna categoría de lealtad.
sin ninguna clasificación de lealtad para que puedan traicionar a Satanás y entonces puedan ser libres del pecado, porque Satanás es más antiguo que Adán y es más antiguo que Eva, y Dios sabe que Satanás es el padre de mentira. También Dios sabe que Satanás es traicionero. Entonces, la comprobación de que Dios creó al hombre sin lealtad es que Eva no fue leal. Eva desobedeció. Eva desobedeció a Dios. ¿Por qué? Porque no era leal. Eva no era leal. De ser leal, no desobedece a Dios. Dios se le dijo, el día que coma del fruto de ese árbol, ciertamente morirá. Entonces, como Dios se le dijo, el día que coma del fruto de ese árbol, ciertamente morirá. Entonces, Dios es leal, Dios es fiel, pero el hombre no puede ser leal, porque de ser leal, entonces no puede ser libre del pecado. Entonces Dios hace al hombre sin lealtad. Por eso vemos que Caín mata a su hermano Abel. No fue leal a su hermano. Vemos también muchas traiciones dentro del pueblo de Israel y fuera del pueblo de Israel. También hoy día vemos muchas traiciones. Es porque el hombre no ha sido creado con lealtad para que pueda traicionar al mismo Satanás. Por eso hay gente que dice, Satanás, tú tienes a Satanás y tienes a Dios, porque tú eres malo igual que Satanás, porque tú eres bueno igual que Satanás, tú eres Satanás y tú eres Dios, o sea, tú tienes los dos. Pero lo que pasa es que el hombre es creado sin lealtad. Y como el hombre es creado sin lealtad, entonces no puedo buscar lealtad en el hombre. No puedo buscar lealtad en el hombre, sino que la lealtad la debo de buscar en Dios. La debo de buscar en Jesucristo. No puedo buscar lealtad en el hombre, porque el hombre es creado sin lealtad. Por eso muchos abuelos han violado a su nieta y muchos padres han violado a su propia hija, porque el hombre es creado sin lealtad. ¿Cuál es la necesidad de que el hombre sea creado sin lealtad? De que se pueda arrepentir, porque el hombre que no se arrepiente no va a ser salvo. Por eso hemos tenido hoy testimonio de personas que eran brujos y ya le sirven a Jesucristo. Personas que eran satanistas y ya le sirven a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sencillamente esas personas no le fueron leal a Satanás. De seguir siendo leal a Satanás, entonces hoy no estuvieran en los caminos del Señor. ¿Por qué no se te ha enseñado desde el principio de esta manera? Porque el autor del texto es quien debe de proveer lo suficiente para la interpretación del texto. Por eso el ingeniero es quien debe de proveer para que comprendan el texto. Porque cada texto es específico. El texto del ingeniero es específico de ingeniería. Pero el texto de medicina es específico de medicina. Por eso el médico debe de proveer los medios para que las personas puedan comprender el texto. Entonces el texto de derecho es específico del derecho. Por eso el autor del texto del derecho debe de proveer los medios para que comprendan el texto del derecho. Pero desde la antigüedad nos han enseñado que no es el autor del texto quien debe de proveer los medios para que comprendan el texto, sino la ortografía. La ortografía no es específica en ningún tema, porque la ortografía es estándar, ya que es un conjunto de reglas y eventos que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar. Entonces, si es para una lengua estándar, la ortografía no es específica para ningún tema. Entonces,
el autor del texto es quien debe por eso de aportar, el autor del texto es por eso quien debe de aportar los medios para que la gente comprendan el texto. No es la ortografía, tampoco es la hermenéutica, porque la hermenéutica es para sencillamente indicar cuando es un lenguaje figurado, una figura literaria o un modismo. Tampoco es la homilética. La homilética es, número uno, para derivar el tema, que puede ser de manera de analogía, puede ser de manera comprobación, puede ser de manera contenido, puede ser de ejemplificación, puede ser directamente. O sea, uno puede derivar el texto de diferentes formas, el tema del texto, y una vez que deriva el tema, entonces procede a la introducción y luego a desarrollar el tema haciéndole varias divisiones, luego una propuesta, porque un texto sin una propuesta es como yo destruir un edificio sin saber cómo voy a construir. Entonces, ¿para qué destruir un edificio si no sé cómo voy a construir? Por eso la homilética es importante, pero no es para interpretar texto. Entonces, después de la propuesta viene la conclusión. De modo que la homilética es para desarrollar, número uno, el tema, el título, número dos, la introducción, número tres, el desarrollo, número cuatro, la propuesta, y número cinco, la conclusión. De modo que no es la homilética para interpretar texto, tampoco la ortografía, mucho menos la hermenéutica, porque de un idioma a otro no se traduce letra por letra, sino de una manera equivalente. Por eso no hay traducción exacta. Entonces, quien tiene que proveerte la interpretación del texto bíblico es el Espíritu Santo, porque Él es el autor del texto bíblico. El Espíritu Santo es el autor del texto bíblico. Y como Él es el autor del texto bíblico, quien te tiene que proveer a ti la interpretación del texto bíblico es el Espíritu Santo. Para ayudarte, ya Él dejó una guía en Deuteronomio 29:29. Puedes buscarlo en tu Biblia. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios y las reveladas a nosotros. Esta serie, vuelvo y te digo, está indicada para personas que crean en el Espíritu Santo. Tiene como objetivo esta serie que la persona, cuando esté frente a cualquier fruto de la carne, recuerde el ayuno y lo compare con el fruto de la carne. Entonces ahí le va a pedir al Espíritu Santo que le dé lo que le ha prometido para confrontar ese fruto de la carne. El Espíritu Santo le va a recordar el ayuno y le va a recordar que ayunó por ese fruto de la carne. Y el mensaje es que ninguna persona nace siendo leal. Ninguna persona nace con lealtad. Por lo tanto, no debo de confiar en seres humanos, porque ninguna persona nace con lealtad. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Lo dijo Jesús. Yo tengo que obligatoriamente apoyarme en la interpretación que me da el Espíritu Santo. Hay muchas personas que están orando y están ayunando de manera incorrecta porque no se apoyan en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien debe de proveerte, porque Él es el autor del texto. Recuerda, debo de coordinar y unir toda mi palabra en un solo sentido para expresar de una manera correcta el concepto deseado. Y quien me va a ayudar es el Espíritu Santo, porque Él me va a dar los textos bíblicos que van a comprobar que su mensaje viene de Él. Hay que volver a la Biblia. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por eso te hago la siguiente propuesta. Número 1.
Antes de ayunar, mira por qué fruto de la carne va a ayunar. Tenlo presente en las horas que tú vas a dedicar de ayuno. No importa que sea una hora, pero en esa hora que tú vas a ayunar, ten presente en tu mente el fruto de la carne por el que tú estás ayunando, para que el Señor entonces pueda hacer la obra. Cuando tú tienes el fruto de la carne pendiente cuando estás ayunando, sientes la necesidad de ingerir alimento, entonces la pospone para más tarde. Cuando tú pospones la recompensa, o sea, deja para más tarde la recompensa, tu cerebro se activa, tu cerebro te premia. Cuando tú tienes la capacidad de dejar para más tarde la recompensa, no importa qué recompensa sea, déjala para más tarde. Entonces, el alimento lo dejamos para más tarde, y al dejarlo para más tarde, nuestro propio cerebro nos va a dar una recompensa, porque el Espíritu Santo está presente. Pero si no tengo la capacidad de posponer para más tarde la alimentación, sino que ingiero alimento sin pensar en los frutos de la carne, voy a seguir estando atrapado. Debo, número uno, de saber que todo ser humano nace sin lealtad. Entonces, si todo ser humano nace sin lealtad, yo nací sin lealtad. Y como nací sin lealtad, se me hace imprescindible y necesario recibir a Jesucristo. Se me hace necesario e imprescindible recibir el Espíritu Santo. Segundo punto que te propongo: si ya recibiste a Jesucristo como tu único y salvador personal, ahora te toca recibir el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo usted va a ser testigo? Que la gente vea lo que Dios hizo en usted. Que usted tiene la capacidad de posponer la ira para más tarde. Posponer la ira para más tarde, porque pospuso los alimentos para más tarde. Es un ejercicio. O sea, no busco la recompensa rápido. La ira es una recompensa rápido. Entonces, como la ira es una recompensa rápida, la dejo para más tarde. Pero ¿cómo la dejo para más tarde? Pensando en el ayuno. Si yo dejé los alimentos para más tarde, cuando me llegó ese deseo de alimento, lo dejé para más tarde, así puedo dejar para más tarde la ira. Entonces la voy dejando cada vez para más tarde, y entonces se activa en mí una emoción basada en el Espíritu Santo. Recuerda que tú puedes cambiar un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. El estado de ánimo se construye de un pensamiento que pasó de una hora. Entonces, si el estado de ánimo se produce de un pensamiento, pues debo de reemplazar un pensamiento negativo por uno positivo. Y si no lo puedo hacer, entonces debo de pedir perdón al Señor, porque si no lo puedo hacer es porque ya no es un estado de ánimo, sino un sentimiento. El sentimiento es infinito, y la Biblia te dice claro: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios capítulo 4. Si la Biblia me dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo, mientras estoy ayunando, estoy recordando ese fruto de la carne por el que estoy ayunando, por ese fruto de la carne que quiero dominar. Señor, ayúdame, yo quiero dominar este fruto de la carne que se está enseñoreando sobre mí, y yo quiero tomar control sobre ese fruto de la carne. He pospuesto para más tarde los alimentos. Lo he dejado para más tarde, Señor. Lo he dejado para más tarde, Señor, para poder conseguir poder sobre ese fruto de la carne. Hechos 1:8.
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Hechos 1:8. Pero también Jesús dijo claramente al hombre para que entienda: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros ya lo conocéis porque vive en vosotros. El Espíritu Santo es quien vive en vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo vive en mí, Él me va a dar poder sobre ese fruto de la carne. Pero ¿por qué me dio poder? Porque yo reconocí que no tengo el poder sobre la ira. Entonces ayuno para que el Señor me dé poder sobre la ira. Así como pospuse los alimentos para más tarde, le puedo posponer la ira para matarle. Por eso concluyo con los siguientes puntos. Considerando que todo ser humano, desde Adán hasta el día de hoy, es creado por Dios sin lealtad. Considerando que el Señor desde el Génesis estableció un medio conforme a la época para que el hombre se reconcilie con Jesús. Esto lo puede ver en el video anterior, 5 de agosto 2025. Dios estableció un medio conforme a la época para que el hombre se reconcilie con Jesús. Entonces, como símbolo, se sacrificaba animales, simbolizando que esa persona se estaba reconciliando con Jesús. Génesis 3:15. Ahí comenzó el sacrificio de animales. Vemos que Dios sacrificó un animal, le hizo túnica a Adán y a Eva, simbolizando que se estaban reconciliando con Jesús. Más adelante Abel sacrificaba animales, simbolizando que se estaba reconciliando con Jesús. Más adelante Noé sacrificaba animales, simbolizando que se estaba reconciliando con Jesús. Más adelante Abraham sacrificaba animales, simbolizando que se estaba reconciliando con Jesús. Más adelante Moisés, ahí viene como el pueblo de Israel era demasiado desobediente, entonces Dios le agregó las leyes, para que fueran las leyes las que le indicara al pueblo de Israel lo que era pecado. Porque en Egipto se construyó imagen para que en lugar de que el hombre se reconciliara con Jesucristo, se reconciliara con la imagen. Muchas personas en Egipto trabajaban para hacer que la persona, en lugar de reconciliarse con Jesucristo, se reconciliara con la imagen. Y lo vemos con el pueblo de Israel, que ya el pueblo de Egipto lo había acostumbrado a que no se reconciliaran con Jesús, sino con las imágenes que ellos habían construido, y por eso es que Aarón hace un becerro de oro. Entonces, el hombre más adelante cambió la imagen. Ahora la imagen el hombre no la hizo de manera física, que se podía ver y se podía tocar, sino de manera imaginaria, lo que se puede ver como la mitología griega, la mitología china, la mitología de Roma, donde el hombre se reconciliaba con una imagen invisible. Por ejemplo, Temi, la diosa de la justicia. Temi, la diosa de la justicia. El dios del alcohol, el dios Algol. El hombre se reconciliaba con imágenes. En Egipto se le hacía culto al alcohol. El dios Algol, puede buscarlo. Entonces, como el hombre se acostumbró a reconciliarse con imágenes visibles, pero luego, cuando Dios trajo las leyes para mostrarle al pueblo de Israel lo que era pecado, que ya no debían de reconciliarse con la imagen, sino con Jesús, entonces aquella gente fabricaron imágenes invisibles, o sea, abstractas, sentido abstracto, imágenes de un sentido abstracto, para que el hombre se reconciliara con la imagen de un sentido abstracto, como el alcohol, la música. La música son imágenes invisibles,
para controlar al hombre, para que el hombre se reconcilie con la música en lugar de reconciliarse con Jesús. Los sacerdotes de la música son los artistas. Ellos reconcilian al hombre con el demonio, al gol, en lugar de reconciliarlo con Jesús. Por eso armonizan el ritmo de la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita. Porque quien le paga al artista es quien, el que vende la bebida alcohólica. Entonces el que vende la bebida alcohólica, para poder vender la bebida alcohólica, le pide al artista que armonice el ritmo y la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita y así le dañe el oído. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Te dañan el oído y cuando el oído se inflama te daña el cerebro. Entonces aunque escuche el anuncio, el consumo de alcohol perjudica la salud, sigue consumiendo bebida alcohólica porque te sigues reconciliando con aquella imagen invisible. Entonces debe de considerar esto, que primero eran las imágenes visibles y luego la imagen invisible. Ahora bien, como la imagen eran visibles y ahora invisibles, entonces Dios le trae el Espíritu Santo para que ya no sea las leyes que le digan al hombre lo que es pecado, sino el Espíritu Santo. Por eso tú necesitas el Espíritu Santo, porque si tú recibes el Espíritu Santo, dice la Biblia en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios se reconcilian con Jesús, no con imágenes invisibles, como lo hacen los artistas con la música. Armoniza el ritmo de la melodía para que nadie pueda escuchar música bajita y destruirle así el oído a la persona. Porque quien le paga al artista es quien vende la vida alcohólica. Feliz resto de la noche. Se despide de ti simplemente tu hermano y amigo Salomón Almanzar Paulino. Simplemente siervo de Jesucristo. Dios te bendiga más.